¿Cómo entender a una mujer? ¿Cómo entender a un hombre? Si crees que ya sabes todo lo que necesitas de ellas, de ellos. ¿Cuántos TikToks repitiendo nuestras creencias hacen falta para que ya nadie cambie su opinión? ¿Y cómo hablar del tema si tienes que ignorar cifras, experiencias, argumentos a favor o en contra para evitar que la otra mitad de la audiencia se vaya despavorida? ¿Tan terrible es escuchar cómo se siente un hombre? ¿Tan segura estás de que estoy sesgado? Porque yo sé que lo estoy, pero ¿a dónde vamos a parar? Sin diálogo. ¿A dónde vamos a parar? ¿Y qué hay de ti? ¿Tan terrible es la palabra patriarcado para hacerte cerrar un video? Ante una división cada vez más notoria entre hombres y mujeres, vuelve su amigo agnóstico para postular que tal vez parte del resentimiento entre hombres y mujeres se debe a mala comunicación. Y te preguntarás por qué si a nadie la desaparece un malentendido. ¿En qué sentido la comunicación es parte de este problema? Bendiciones deseadas y no deseadas. Damas y caballeros, hablemos de feminismos, hablemos de polarización y hablemos del sinsentido de la guerra de sexos. Empecemos con lo sensible. Según la ONU, entre 9 y 10 mujeres son desvividas cada día en México, y siendo el hombre cultural y estadísticamente más propenso a ser agresor y víctima, estos datos son cuna de afirmaciones como el hombre es agresor en potencia. Ante este y otros innegables problemas, se busca educar y se busca prevenir. Se hacen foros, se hacen pláticas y se exigen reformas bajo las célebres, las inolvidables, las marchas, que dependiendo del dolor de las víctimas o la corriente de feminismo que organice, pueden variar de pacíficas a más reactivas. También depende de cuántos porros mete el gobierno. Ante la movilización, cada vez más hombres y mujeres se sienten poco o nulamente representados por el feminismo. Y lo digo así para que suene bonito. Lo odian el feminismo. ¿Qué han hecho las violetas para encontrar tanto rechazo en años recientes? La RAE, sí, la RAE, esa institución que a nadie le importa más que para quejarse del lenguaje inclusivo, define al feminismo como principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Y no sé ustedes, pero como que suena bonito. Se oye bonito, ¿no? Me atrevería a decir que la gran mayoría de personas estamos de acuerdo en contar con igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley. Pero cuando se trata de la palabra con F, no se siente como un sinónimo de igualdad. Violentas, revanchistas o misándricas, esa es la imagen construida alrededor de las activistas de género, que, de acuerdo a voces críticas, han pasado de buscar igualdad a buscar igualdad selectiva o privilegios. Abordemos la diferencia entre violencia común y violencia de género, u homicidio común y feminicidio. Siendo este último penado con mayor dureza en algunas partes del país, cabe preguntar si la vida de una mujer es más importante que la de un hombre. Si le preguntas a una feminista en redes, puede te conteste que se distinguen categorías cuando una mujer es violentada por el hecho de ser mujer, lo cual no explica casi nada. No es hasta que le preguntas a otra feminista que te explica cómo se clasifica feminicidio, cuando el crimen fue motivado por deshumanización, deseo, posesividad y demás derivados del machismo, de modo que sus orígenes son distintos a la violencia generalizada y que además suelen darse en espacios seguros, como el hogar o la escuela más que la calle o el trabajo. Por tanto, deben atenderse con estrategias distintas al ser fenómenos de circunstancias diferentes. Ya explicado, siguen habiendo mujeres y hombres que cuestionan el método. Sí, incluso feministas. Esta contrapostura sostiene que, pese a sus buenas intenciones, separar los tipos de violencia y hacer reformas de apoyo especial y perspectiva de género es tratar a las mujeres como minusválidas o menores, puesto que la distinción no se está reflejando en una reducción de la problemática, sino que corre el riesgo de priorizar a algunas víctimas sobre otras. Por ejemplo, mujeres agredidas por otra mujer. Marina de la Torre aborda este tema en su plática sobre feminismo hegemónico, que les dejo en la descripción. Aquí distingue el feminismo de género del feminismo liberal. Existen muchas corrientes de feminismo, y como en cualquier institución, siempre será sano cuestionar sus estatutos y sus formas. La pregunta es si realmente nos cuestionamos qué sostienen las personas a quienes tanto nos oponemos y por qué. Porque piénsalo, si de por sí creamos juicios peligrosamente rápido, ver a una mujer quemar monumentos mientras dice que el hombre es un violador en potencia
Es una imagen impactante. Queda preguntarse, ¿está siendo efectiva? Mi opinión es que tendríamos conversaciones más complejas con resultados más claros. Si tan solo el Poder Judicial no tuviera casi 100% de impunidad. Porque ¿de qué sirve hacer o deshacer leyes con o sin perspectiva de género si los casos jamás llegan a juicio? Abordando el concepto de acoso y abuso, es curioso porque la cultura tiene un papel que facilita muchos de los escenarios que terminan en pesadilla. Socialmente concebimos a la mujer como idealmente casta, pero al mismo tiempo sexual, pura, pero traviesita. Se asume que si una mujer rechaza el cortejo, es por hacérsela difícil, porque ser honesta con su deseo sería denigrante. Así que su pretendiente insiste y de no respetar límites incurre en acoso o violencia. Mientras del lado del hombre se le concibe como conquistador de líbido insaciable, por lo que negarse a una relación sexual baja su estatus, lo hace ver menos hombre y nuevamente su pretendiente arriesga su integridad al asumir que puede propasarse si quiere, porque es hombre. ¿Cómo no le va a gustar? No es que las personas sean incapaces de notar cuando a su pareja le incomoda su cortejo, o que tampoco notemos cuando alguien es inofensivo en su seducción. Simplemente es trágico ver cómo ambos lados del estereotipo facilitan el abuso independientemente del individuo o su sexo. Y esperaría que saber eso nos uniera, pero en realidad también es un argumento que se usa en la discusión. Regresando a números rojos, está el planteamiento de que, si bien la violencia contra la mujer tiene cifras escandalosas, fallecen más hombres que mujeres en México, y sin embargo no hay la misma visibilización que con las primeras. ¡Jaque mate, feminazi! No tienes que salir a gritar cosas que me incomodan porque tu problema es inexistente. La verdadera víctima es el hombre. A lo largo del video he recabado diferentes posturas para abrir un diálogo y sensibilizarnos respecto a un malestar del que no nos ponemos de acuerdo cómo combatir. Pero cuando hacemos de esto una competencia de sufrimiento, cuando contamos los golpes para hacer una suma cero, ¿no les parece aberrante esta conversación? ¿No les parece cruel? Pudiendo hablar de prevención o de posibles soluciones, nuestros debates son cállate, a mí me matan más. Cállate, a mí me violan antes de matarme. Cállate, a mí me explotan. Cállate, yo sufro más. La mujer ciertamente tiene evidencia estadística para asegurar que su vida y oportunidades son ultrajadas. Actualmente más por la cultura que por la ley, pero lo son. Del mismo modo que se puede asegurar que el varón también es víctima del patriarcado. Ok, usé la palabra con P. ¡Horrible, horrible! Hombres que intentan probar con el cuento de yo, varón proveedor, sufro más y sin embargo no me quejo. Vaya filósofos, invalidando el dolor de una mujer como válvula de escape ante la explotación laboral y los abusos del mismo sistema. ¿Por qué va a preocuparme? Yo soy estoicista, soy un macho sigma, una fucking bestia. Yo puedo con todo, así me mate en el proceso. Mujeres, ¿qué ganan deshumanizando al varón? Decir cosas como que el hombre es un violador en potencia, así se basa en estadísticas y les dé un excelente espectacular, está ayudando a esparcir miedo entre las mujeres y rechazo entre los hombres. ¿Es ese el objetivo? Es de reconocer la cantidad de logros jurídicos que el feminismo ha ganado en años recientes. Logros como la Ley Olimpia o la Ley Ingrid avanzan los derechos de hombres y mujeres por igual. Pero, ¿dónde están esos avances culturalmente? ¿Y en qué momento llegarán? Si el discurso feminista más resonante en los medios es hostil y mucho. Pero, y aquí viene el pero, también es verdad. ¿Qué derecho tengo yo a decirte a ti de qué forma lidiar con el dolor que la misoginia te ha causado? ¿Con qué cara te exhorto a ser la feminista buena onda que construye su discurso para no incomodar a los hombres o buscar su aprobación? Comprendo que ante diferentes niveles de abuso, diferentes formas de protesta, y si tengo las herramientas para intentar hacer un discurso mediador, es pura suerte, porque también comprendo que si algo le pasara a las mujeres de mi vida, no sería paciente y no sería pacífico al exigir justicia. Si viviera con miedo, no pediría permiso para gritar igualdad. Así que, ¿qué más me gustaría? Sino pedir perdón en nombre de cada hombre que te he hecho daño y en nombre de todos los remanentes de machismo que aún tengo y que por cultura quizá jamás me desharé. Pero no, ustedes no necesitan lástima. Necesitamos justicia.
Merecen seguridad y un círculo de apoyo que de verdad les proteja. Ser tratadas como lo que son, no ciudadanas de segunda, no niñas, sino personas funcionales, capaces de tomar decisiones y de responder por ellas. Pero, si me permites, si como yo tienes suerte, ¿no crees que sería positivo dialogar de forma más comprensiva, más asertiva y más empática? No para obtener la aprobación de los hombres, sino para derribar su apatía y su sensación de rechazo. Porque ese es el objetivo, ¿no? Animar la autocrítica, la deconstrucción. Porque si la violencia viene mayormente de los hombres, la información preventiva es hecha por y para mujeres. Si el sector de la población que buscan sensibilizar es el hombre, ¿por qué nos segregan de sus espacios? Ciertamente su responsabilidad no es educar a nadie. Y no se trata de eso, sino de que independientemente de tu sexo, las cifras dicen que hace más falta crear puentes que trincheras. Este video existe para decir, no somos enemigos. ¿Por qué peleamos por quién sufre más, quién violenta a quién o de quién es la culpa si ambos nos retienen la misma cultura que merma nuestras oportunidades y que nos mata? Pero en vez de unirnos para debatir qué valores conservar y cuáles deshacer, en vez de unirnos para exigir políticas más justas, es más fácil odiar. Pensar que somos pura luz o completamente transgresores y pensar que mi enemiga, mi enemigo, solo es así porque no tiene papá o porque no tiene madre. Y siguiendo la línea de excluirnos mutuamente, temo que sigamos polarizándonos en movimientos como el 4B o la ultraderecha, esperando hasta que el otro note la innegable verdad de que nos hacemos falta mutuamente.